con el tema que estábamos pendientes de ver. Recuerden que les estoy poniendo videoconferencias, tanto suyas, de su sección, como de la sección de las 3 de la tarde. Entonces, ahorita yo hace poco subí esos dos videos para que ya más tarde los puedan ir viendo, los de la clase pasada, el lunes. Los de hoy se los voy a subir en la noche. Bueno, esos videos son necesarios verlos los dos porque se van a complementar. Les estoy explicando unos temas a ustedes y otros temas a la sección de la tarde, entonces para que vayamos avanzando, porque hay varios temas que tratar. Son algo extensos y entonces por eso es mejor hacerlo en las dos clases y intercambiar temas. Bueno, vamos a iniciar, pues vamos a compartir pantalla. Bueno, estábamos hablando, a ver, les había mencionado que en algún momento íbamos a empezar a ver los principios básicos de la herencia o las leyes de Mendel. Y solo para hacer una reseña de esto, así rápida, a ver, permítame, creo que ahorita me escuchan mejor, ¿cierto? Me escuchan mejor, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Decía lo siguiente, tienen que ver los videos, por si no me habían escuchado, los videos que les subí ahorita, que son los videos de lunes, y les voy a estar subiendo videos de ustedes y de la sesión de las 3, porque ahí voy a ir explicando temas diferentes para que así vayamos complementando y el tiempo lo vayamos aprovechando de la mejor manera. Les había mencionado que en algún momento íbamos a ver este tema, los principios básicos de la herencia. Algunas cosas de esto ya lo vimos o ya lo hemos platicado, pero no de manera formal. Pero vamos a hacer una reseña así general de qué quiere decir esto de los principios o las leyes de la herencia. Bueno, resulta que este señor que se llamaba Gregor Mendel, igual en otros libros de biología, incluso en el libro de Audesirk, aquí está el libro de Audesirk, el capítulo 10 es el que habla de patrones de la herencia. Entonces, si usted tiene el libro de Audesirk, váyase al capítulo 10 y aquí se hace la reseña de este señor. Este señor se llama Gregorio Mendel o Gregor Mendel, ¿verdad? Era un monje que vivió allá por el siglo XIX y fue la primera persona que hizo experimentos para saber, tener un poco más de claridad de cómo se heredan las características de padres a hijos, ¿verdad? Entonces, él hizo una serie de cruces, ¿ya? Cruces de plantas. ¿Ya? Y las plantas que él cruzó fueron plantas que conocemos como chícharos, ¿verdad? O en algunos lados les dicen frijoles verdes o en otros lados les dicen habas. Eso fue lo que él cruzó. Entonces, con los cruces que hizo, cuando me refiero a cruce, es como que usted quiera cruzar su perro, tiene digamos un perro pastor alemán, y quiere cruzarlo con otro perro de otra persona y obtener una camada de perritos. Es lo mismo, ¿no? Es cruzar una planta con otra para poder obtener descendientes, ¿no? Para poder tener plantas hijas. El asunto es que Mendel hizo estos experimentos en su jardín, digamos, en el jardín donde tenía a estas plantas sembradas. Mendel era un monje, ¿verdad? Y vivía en un monasterio en Austria, que era lo que se conocía antes como República Checa. Resulta que él tenía en su jardín estas plantas, ¿verdad? Entonces él comenzó a hacer esas cruces para poder determinar cómo es que se heredaban las características de padres a hijos, de las plantas padre a las plantas hijas, cómo se pasaban, qué características se pasaban y cómo, qué mecanismos se seguían. Esto es más simple de lo que parece. En realidad,
Mendel es considerado el padre de la genética precisamente porque sus experimentos hasta el día de hoy los reconocemos como la explicación de cómo se heredan las características de nuestros padres. Es algo que Mendel nos dio, digamos, esos mecanismos de cómo se heredan esas características. Bueno, solo quería mostrar aquí en este cuadro que Mendel estudió 8 características de esas plantas. Y de ahora en adelante quiero que se fijen en ese detalle. Cuando vayamos haciendo ejercicios, fíjense que cuando hablemos de características y cuando hablemos de expresión de la característica. Son dos cosas diferentes. ¿Qué quiero decir con eso de la característica y la expresión? Bueno, ahorita se lo explico. Las plantas que tenía Mendel tenían varias características distintas. Por ejemplo, algunas tenían esta característica que era la forma de la semilla. Algunas la tenían de estructura lisa, o sea, era una semilla lisa, lisita, y otras plantas tenían la semilla, la forma de la semilla no era lisa, sino que era rugosa, así como toda arrugadita. Entonces, ahí lo que quiero decir es que la característica es esta, forma de la semilla. Y la expresión, la forma como se expresa ya en la planta hija, esa característica, es o es lisa o es rugosa. Esa es la forma alternativa de la expresión de la característica. La característica es esta, forma de la semilla. Estudió, aparte de la forma de la semilla, el color de la semilla. Algunas plantas tenían semilla amarilla y otras tenían semilla verde. Estudió también una tercera característica que era forma de la vaina donde vienen las semillas, ¿verdad? Una vaina inflada en algunas plantas y otra vaina constreñida. Así como que la vaina era más pegadita, estaba más pegadita a las semillas. Otra característica, una cuarta característica, era el color de la vaina. Algunas plantas tenían la vaina de color verde y otras de color amarillo. Otra característica, la quinta, color de la flor. Algunas eran moradas y otras eran flor blanca. Ubicación de la flor, o sea, en qué parte de la planta es otra característica. En qué parte de la planta estaba ubicada esa flor. En algunas plantas estaba en las, aquí dice junturas de las hojas, eso quiere decir en posición axial, o sea, a los lados del tallo. Y en otras plantas, las flores estaban en la parte final del tallo, en el ápice del tallo, o sea, al final del tallo. Y bueno, son 7 características, pero me había dicho 8, pero son 7. El tamaño de la planta era la otra característica. Algunas plantas tenían un tallo alto y otras tenían un tallo más corto. Entonces, fíjese que esto que está en la columna en azul y que dice rasgo, rasgo es lo mismo que decir una característica. El rasgo fueron estos 7, forma de la semilla, color de la semilla, forma de la vaina, color de la vaina, color de la flor, ubicación de la flor y tamaño de la planta. 7 características. Y estas son las expresiones, las diferentes expresiones de cada característica. Si se fijan, solo se evaluaron 2 diferentes expresiones para cada característica. Ahora, fíjense en otro detalle importante, que esto en genética se va a ir viendo. Cuando hacemos ejercicios en genética, no nos fijamos en este detalle. Algunas características tienen una expresión dominante y otras características tienen una expresión recesiva. ¿Qué es eso de dominante y recesivo? Dominante es aquella característica que siempre se va a expresar, que no va a dejar a la característica recesiva expresarse. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que su papá es bastante alto, mide 1,90 y su madre es más bajita, mide, digamos, 1,65. Entonces, resulta que usted y sus hermanos, como ejemplo, tienen una altura mayor a 1,65. Digamos que algunos tienen altura de 1,80, otros son iguales a su papá, que tienen 1,90.
Entonces ahí lo que uno puede como determinar, como inferir, es que la altura 1,90 que estaba codificada en el gen que su papá le heredó a usted y a sus hermanos, aparentemente era una característica dominante, porque usted y sus hermanos tienen una altura mayor a la de su madre. O sea, no son bajitos, sino que son altura promedio y hasta un poco altos. Eso quiere decir que el gen de la altura que les heredó su papá era dominante y el gen de la altura que les heredó su mamá era el recesivo. O sea, a eso se refieren características dominantes y recesivas. Las dominantes son aquellas que siempre se expresan y que no dejan a las recesivas expresarse, como el hermano mayor que no deja que el hermano menor se imponga, sino que siempre se impone el hermano mayor. Es algo así. Entonces, aquí en este cuadro, en este libro de Audesir, capítulo 10, se nos muestra cómo, al final ya, ¿verdad?, de lo que Mendel, los experimentos que hizo Mendel, miren que aquí las características dominantes era en forma de la semilla lisa era dominante sobre rugosa. O sea que casi siempre había mayor número de plantas con semilla lisa, porque era la característica dominante. En el color de la semilla había más amarillas que verdes, porque como dice acá, amarillo era el color dominante. En la vaina, en la forma, bueno, había más plantas con forma inflada que con forma constreñida, porque esta es la característica dominante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero también es importante saber cómo se escribe esto en genética. Ahorita vamos a movernos un poquito más arriba aquí en este capítulo, porque es necesario ver esto. A ver, no, era más abajito, era como por aquí. Permítanme un momentito. Sí, acá. Aquí lo que se muestra, fíjense, en este diagrama, en estos diagramas, es otros términos que también son importantes ahorita en genética, en estos ejercicios que vamos a hacer. El término homocigoto y el término heterocigoto. Pero bueno, vamos a seguir con lo de dominante y recesivo. Miren, en genética, cuando se quiere expresar que una característica es dominante, se le coloca la letra mayúscula a esa característica. Por ejemplo, si estoy hablando de la característica color de pelo, yo puedo usar la P de pelo como la letra que quiero usar. Y si la característica la quiero expresar como dominante, la P debe de ir escrita en mayúscula. Cuando hablamos de características recesivas, en genética, se escriben con la misma letra de la dominante, nada más que en minúscula. Por ejemplo, si su mamá tiene lunares en la piel, muchos lunares en la piel, pongámosle L a la característica, ¿verdad?, que son los lunares, la L de lunar. Y resulta que su mamá tiene muchos lunares, pero su papá prácticamente no tiene muchos, sino que tiene muy pocos. Y ustedes, los hijos, nacen con bastantes lunares también. Entonces, ¿quién era dominante en esa característica? Su mamá. Entonces usted tendría que escribir L mayúscula para decir que la característica era dominante en su mamá. Y L minúscula, porque estamos hablando de la misma característica, los lunares, la L minúscula, escribirla en los ejercicios a su papá, porque su papá aparentemente tenía entonces la característica en forma recesiva. La que dominó fue la de su madre, el gen de su madre para esa característica. Entonces, características dominantes en mayúscula, características recesivas en minúscula. Ahora veamos esto de el término homocigoto y el término heterocigoto. Cuando hablamos de cigoto, recuerda que el cigoto era la célula que se formaba después de que el espermatozoide se unía con el óvulo.
y se fusionaban en una sola célula. Eso era el cigoto, ¿verdad? Eso es el cigoto. Una célula que tiene dos núcleos porque contiene el ADN de su padre y el ADN de su madre. Bien, entonces, si asumimos de que este es un cigoto y esto es un cromosoma que viene de uno de sus padres, digamos de su papá, del esperma de su papá, y este es el cromosoma homólogo, la cromátida hermana de este otro, que se le heredó su madre. Entonces, digamos que en ambos casos, digamos, el gen de la altura de su papá es dominante y también el gen que le heredó su mamá para la altura es dominante. Entonces, aquí lo que tenemos es que en ambas cromátidas tenemos de un padre un gen dominante. Entonces, cuando los dos genes son iguales, se les llama homocigotos. ¿De dónde viene este cigoto? Bueno, viene de esperma y viene de óvulo, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando antes. Esto quiere decir que sus papás le heredaron a usted el mismito gen, el gen para X característica y la misma expresión, igualita la expresión. Entonces, eso se llama carácter homocigoto, cuando los dos genes, tanto el de papá como el de mamá, son exactamente iguales. Usted los hereda igualitos. Entonces quiere decir de que esa característica en usted es homocigoto, es homocigota. Ahora, puede darse el caso de que, digamos, su papá en el esperma le haya heredado el gen dominante para esa característica, una característica cualquiera, y su mamá en su óvulo le haya heredado la característica pero en forma recesiva. La recesiva, recuerde, se escriben en minúscula. Entonces, cuando vemos esto y se forma un cigoto, usted observa que obviamente los dos genes codifican la información para la misma característica, pero no se expresan de la misma forma. Uno es dominante y el otro es recesivo. Entonces, cuando los dos genes heredados de sus padres para una característica cualquiera no son exactamente iguales, quiere decir que son heterocigotos. Entonces, en realidad es sencillo de entender, ¿verdad? Heterocigoto cuando los dos alelos son distintos o los dos genes son distintos, y homocigoto cuando los dos genes o alelos son iguales. El término alelo, creo que a ustedes no se los había explicado, pero bueno, cuando vean la videoconferencia ahorita que ya está subida ahí en el aula de la tarde, lo pueden estudiar ahí. Alelo es lo mismo que decir gen, o sea, un alelo es un gen. Lo que pasa es que la definición de alelo es las formas distintas o las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Esa es la definición de alelo. Las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Cuando dice formas alternativas, se refiere a la expresión, ¿verdad? Cómo se expresa ese gen ya en el hijo. Cómo se expresa esa característica codificada en ese gen, cómo se expresa en el hijo. Entonces aquí tenemos que cuando hablamos de genes, es lo mismo hablar de alelos, ¿verdad? Yo les puedo decir genes o les puedo decir alelos y les estoy hablando de lo mismo. Bien, entonces, homocigoto y heterocigoto, ya lo tenemos claro. Tenemos claro también lo que es un carácter dominante y lo que es un carácter recesivo. Obviamente en los ejercicios uno cuando lo va haciendo, se le va haciendo muchísimo más fácil entender el término. Solo quiero repasar esto. No quiero que vaya a confundirse ni a complicarse mucho con estas cosas. Recuerde que en nuestras células somáticas, las células que forman todos los tejidos, los órganos de nuestro cuerpo, nuestros cromosomas son dobles. Ya recordemos eso. ¿Por qué? Porque son dobles. Porque una cromátida contiene los genes que me heredó mi papá y la otra cromátida, la cromátida hermana de ese cromosoma doble, me la heredó mi madre.
Por eso es que son dobles. Una parte de los genes viene de papá y otra parte de los genes viene de mamá. Cuando hablamos de cromosomas dobles, hablamos de cromosomas homólogos. Esta expresión que está aquí, cromosomas homólogos. ¿Por qué se llaman homólogos? Porque contienen los mismos genes o los mismos alelos. Son los mismos. O sea, recuerda incluso que cuando se juntan estas dos cromátidas, cuando se juntan en la meiosis estas dos cromátidas, la de papá y la de mamá, los genes se ubican el de papá junto al de mamá para la misma característica. Entonces, eso es una cuestión de posición, cómo se ordenan los genes o los alelos en estos cromosomas homólogos. Se ordenan a la par, en pares, así es como se ordenan. El gen de mi papá para una característica X se empareja con el gen de mi mamá para la misma característica. Ahora recordemos esto, la posición física que tiene un gen o un alelo en un cromosoma, eso se llama locus. Eso es la posición física, el lugar físicamente donde está ubicado ese gen o ese alelo, eso se llama locus. Y cuando hablamos de muchos genes, entonces obviamente estamos hablando de varios locus, y el término loci es el plural de locus. Si locus habla de la posición de un gen, uno, loci habla de la posición de muchos genes o de varios genes, ese es el plural. Otra cosa es que cuando vea esto en los libros, por ejemplo, o en los ejercicios, cuando vea que los colores de los dos alelos o de los dos genes son iguales, quiere decir entonces que son homocigotos, ¿verdad? Son iguales, son homocigotos. Pero si los mira de color diferente, quiere decir que son heterocigotos, lo cual quiere decir que hay un dominante y hay un recesivo. Y que no son iguales la expresión, por lo tanto, la expresión de esos genes no es la misma. Bien, entonces continuamos con esto de Mendel. Estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando del siglo XXI. Aún el día de hoy, lo que Mendel encontró es válido y debe de considerarse como una ley. De hecho, él escribió, o lo que escribió, se convirtió en leyes. Miren lo que dice acá. Mendel recopiló indicios, miren lo que dice aquí en este cuadrito. Dice, Mendel recopiló indicios sobre cómo funciona la herencia en plantas que se reproducen sexualmente. Claro, aquí estamos hablando de reproducción sexual, porque estamos hablando de gametos, ¿verdad? Estamos hablando de reproducción sexual. Dando seguimiento a caracteres observables a través de generaciones de plantas o de guisantes. Entonces, al hacer esos cruces, él comenzó a determinar varias cosas. Él comenzó a determinar varias cosas. Les voy a mostrar aquí algunas de las cosas que Mendel determinó y que al final se convirtieron en leyes. Algo que dijo Mendel, que luego se convirtió en esto que se llama ley de la segregación de Mendel, decía lo siguiente, o establece lo siguiente. Las células diploides tienen pares de genes sobre pares de cromosomas homólogos. Lo que le estábamos diciendo, ¿verdad? Tanto seres humanos, otros animales, en las plantas igual. En las células somáticas, los cromosomas son dobles. Entonces hay pares de genes que determinan una característica. Ahora, también dice Mendel descubrió patrones de herencia en plantas de guisantes, registrando y analizando resultados de muchos cruces de pruebas. Y por lo tanto, esta ley que se llama ley de distribución independiente dice,
Un gen, y esto es sumamente importante que lo analicemos, un gen se distribuye en gametos independientemente de cómo se distribuyen otros genes. O sea, cuando usted escucha hablar de ley de distribución independiente, lo que quiere decir es algo bien sencillo, no es nada complicado. Lo que quiere decir es esto. Ah, perdón, aquí me fui mal. Aquí está. Esto es lo que quiere decir eso de la ley de la distribución independiente. A ver, más abajo. Acá. Lo que quiere decir es que cuando se están formando los gametos de su papá y los de su mamá en la gónada de cada quien, cuando se están formando los genes, los cromosomas dobles obviamente se separan y los gametos solo tienen un cromosoma sencillo, no tienen un cromosoma doble. Entonces, la forma como se distribuyen en los gametos esos genes es independiente de cómo se distribuyen otros genes. Es independiente. O sea, que usted reciba, por ejemplo, en el óvulo de su madre, ahí venía la información, que usted reciba en esos genes que le dio su madre, un gen para el tipo de cabello rizado, dominante, y que haya heredado usted ese gen de cabello rizado, es independiente de que usted haya heredado de su misma madre el gen para el tamaño de la nariz, que sea chiquita, un gen que determina que la nariz sea pequeñita. O sea, la herencia de esos dos genes es independiente. Pudo haber pasado que su mamá le heredara el gen del cabello liso en vez del cabello rizado. O pudo haber pasado que le heredaba el gen para una nariz más grande que el gen para la nariz chiquita. O sea que la distribución de los alelos es independiente. No determina a otro gen. La herencia de un gen no determina la herencia de otro gen. Eso es bien fácil de entender en los ejercicios. Creo que aquí en este libro se hace un cruce, que es un cruce bien sencillo, que se llama cruce monohíbrido. El monohibridismo es el cruce de dos individuos, de dos padres, para analizar una sola característica. Por eso el término se llama monohibridismo. Bueno, recuerde que, y esto también es importante, el uso de los términos, recuerde que cuando se obtienen hijos en una reproducción sexual, los hijos son híbridos de sus padres. ¿Qué quiere decir ser híbrido? Híbrido quiere decir que usted es una mezcla genética de sus papás. Eso es, usted no es una copia ni de su papá al 100%, ni es una copia de su mamá al 100%. No, es un híbrido de ambos padres. O sea, un hijo que es una mezcla genética de una parte de los genes de papá y otra parte de los genes de mamá. Eso es un híbrido, una mezcla genética. Entonces, nosotros, los hijos que nacemos de nuestros padres mediante una reproducción sexual, somos híbridos. Híbridos de nuestro padre, por supuesto. Entonces, ahora, fíjese bien en este cruce que hizo Mendel, en este cruce monohíbrido que hizo Mendel. Solo consideró una única característica, estaba analizando una única característica. Cruzó plantas con flor morada y cruzó plantas con flor blanca. Las cruzó en su jardín. Resulta que las plantas moradas, las plantas de flor morada, tenían en sus células somáticas genes para el color de la flor que eran dominantes los dos. Quiere decir que eran homocigotos. Esos alelos o esos genes para el color de la flor, el color morado, eran igualitos, eran homocigotos, los dos genes que tenía
esta planta en sus células somáticas para esa característica, ¿verdad? Mientras que el progenitor o las plantas de flor blanca resulta que eran recesivas para esa característica, ¿no? Para el color de la flor, eran recesivas y por lo tanto no eran moradas, sino que más bien eran de color blanco. Entonces vea que aquí tenemos homocigoto, esto es interesante, vea, aquí tenemos plantas de flor morada que tenían esta combinación de alelos o de genes, homocigotos dominantes, porque fíjese que los dos son homocigotos y los dos son dominantes, los dos alelos. Entonces la combinación se llama homocigoto dominante. Y las otras plantas, las que tenían la flor blanca, mire qué interesante, también eran homocigotos, pero homocigotos recesivos. Entonces, cuando Mendel hace este cruce, aquí algo bien interesante. Como estos se van a cruzar y de cada par de estos, según Mendel, por la ley de segregación, así se llama esa otra ley, ley de segregación o de distribución independiente, cuando se formaran gametos, esto iba a pasar. Cuando esta planta produjera gametos, cada gameto solamente iba a tener, aquí se ejemplifican dos gametos, cada gameto solo iba a tener un alelo de cada par, porque recuerde que los gametos tienen la mitad de los genes que hay en las células somáticas, ¿cierto? Entonces, cuando esta planta de flor morada produjera gametos produjera gametos, cada gameto iba a tener únicamente la posibilidad de heredar un alelo, pero como los dos alelos son iguales, eran homocigotos dominantes los dos, entonces todos los gametos que esta planta produjera iban a ser dominantes, la característica, iban a llevar la característica dominante, los dos, o todos los gametos, porque solo ese tipo de gametos tenía, perdón, solo ese tipo de alelos tenía la planta, alelos dominantes, eran homocigotos, entonces los gametos todos van a tener solo la copia dominante. Lo mismo ocurrió con la planta de flores blancas. Cuando esta planta produjo gametos, todos los gametos de esta planta solo podían heredar un tipo de gen o un tipo de alelo, que era el recesivo. Entonces todos los gametos al final tenían el alelo recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien interesante porque quiere decir que cuando este gameto de esta planta se juntara con el gameto de la otra planta, no iban a producir, como usted puede ver, no iban a producir un cigoto homocigoto, sino que iban a producir un cigoto heterocigoto. Porque ahí sí, del cruce de estos dos padres, los alelos que cada uno aporta son diferentes en su expresión. Entonces, esta es la generación parental. Estos son los padres que se cruzaron primero para esta característica que estaba analizando Mendel en ese cruce monohíbrido. Entonces, ¿qué pasó con los descendientes? Esto, la primera generación de hijos, que comúnmente se designa en genética como la F1, la F viene de filial. Esa es una palabra que viene del latín y significa filio, significa hijo. Entonces, los primeros hijos, eso quiere decir la F1, de estos que eran los padres, los primeros hijos, todos iban a tener esta combinación de genes. Iban a ser heterocigotos. Mire que los papás, ambos, eran homocigotos, los dos. Un padre homocigoto dominante y el otro padre homocigoto recesivo. Quiere decir que eran razas puras. Comúnmente cuando eso pasa, cuando usted está cruzando un homocigoto dominante, un padre homocigoto dominante para una característica, con otro padre que es homocigoto recesivo para la misma característica, usted está hablando de que está cruzando dos razas puras. Como cuando se cruzan dos pastores alemanes puros. Lo mismo. O sea, la analogía sería la misma. Razas puras. Para que entienda usted que cuando estamos hablando de raza pura, los genes que determinan que esa raza sea pura
son dominantes y son así como se muestra en este ejemplo. Pero mire que de padres homocigotos, al final resultaron los primeros hijos heterocigotos, todos, por la unión de los gametos que vimos antes, ¿verdad? Y es lógico, porque si hablamos de que el espermatozoide de una planta que tenía un alelo dominante se juntaba con un óvulo de otra planta con alelo recesivo, pues obviamente la combinación de estos iba a dar un heterocigoto. Y de cualquier otro gameto de esos dos padres, porque todos los gametos tenían las mismas copias para cada padre. Entonces observe que, y esto es una primera lección, cuando usted cruza padres que son homocigotos los dos, uno dominante y otro recesivo, los primeros hijos siempre van a ser heterocigotos, siempre. Eso es como una regla. Ahora, ¿qué pasaría si usted cruza a dos individuos de la F1 para obtener una F2? F2 quiere decir generación filial 2. Los hijos de los hijos. Sería eso. Entonces, ¿qué pasaría si usted hace este cruce? Para hacer este cruce, lo más fácil es utilizar un método que se llama cuadro de Punnett. Aquí abajo creo que está. Aquí está. Este cuadro es hacer un cuadro y copiar ambos gametos, perdón, ambos alelos que heredó cada planta, copiarlos así en una fila y la de la otra planta copiarlos aquí en una columna y hacer un cuadrito. Como aquí estamos considerando únicamente una característica que es el color de la flor, esa es la característica, color de la flor. Es lo único que estamos considerando aquí. Entonces el cuadro de Punnett es bien sencillo, solo es de 4 casillas. ¿Por qué 4 casillas? Bueno, porque la planta heterocigota, que era así, un gen dominante y otro recesivo, este heterocigoto, cuando usted separa los dos genes, pone uno acá como cigoto, dominante, perdón, y pone el otro aquí recesivo. Y lo mismo hace para la otra planta. Para la otra planta, perdón, hace lo mismo. Pone en la primera fila, pone el gen dominante y en la segunda fila pone el gen recesivo. Ahora, antes de continuar con ese cuadro de Punnett, fíjese en un detalle. ¿De qué color era la F1? Los dos padres eran distintos en color, ¿verdad? El dominante era el morado y el recesivo era el blanco. Ahora, ¿de qué color? O, lo mismo decir, ¿qué fenotipo tenía la F1? Cuando hablamos de fenotipo y genotipo, igual estamos hablando de dos cosas importantes. Fenotipo es la expresión del gen o del alelo visualmente, o sea, que usted puede ver. Es la expresión de las características, pero ya pudiéndose notar, pudiéndolas ver. En este caso, lo que usted puede ver es el color, ¿verdad? Entonces, miren que el fenotipo de la mayoría de todos, mejor dicho, de la F1, era fenotipo de color morado. Las plantas eran de color morado. Y esto tiene su lógica. Tiene su lógica porque cuando usted junta a estos dos gametos y usted ve que hay un dominante, el dominante es el que se expresa, el recesivo no. Y el dominante, en este caso, ¿qué color de flor codifica? Color morado. Por lo tanto, en la descendencia F1, si usted se fija aquí en este cruce, todos los hijos van a ser de color morado. El fenotipo es morado, color de la flor morado. Fenotipo es la expresión visible, lo que usted puede ver de lo que está codificado en esos genes. Genotipo es otro término importante y genotipo lo que quiere decir es la combinación de los alelos. Si uno es dominante, si el otro es recesivo, si los dos son dominantes, si los dos son recesivos. Ese es el genotipo.
O sea, genotipo, cuando escuche el término genotipo, nos vamos a referir a la combinación de esos genes o de esos alelos. Si hay dominantes o si hay recesivos. Entonces, cuando hacemos ahora, entonces sí, un cruce de dos de la F1, como los dos son heterocigotos, miren, aquí hay un heterocigoto y aquí hay otro heterocigoto. Observe que en el cuadro de Punnett obtenemos las siguientes variaciones. Si combinamos estos dos primeros, vemos este gameto con este gameto, se unen y forman un cigoto que contiene dos copias del alelo dominante. Y como el dominante codifica para una flor morada, entonces este organismo es de flor morada. Ahora, si combino este con este otro gameto, voy a obtener un heterocigoto. Pero, aunque el genotipo es heterocigoto, el fenotipo sigue siendo flor morada. ¿Por qué? Porque hay un alelo dominante para el color morado. Entonces, este individuo también de color morado. Ahora nos vamos hacia abajo. Ya combinamos este con este y este con este. Y nos salieron los dos de color morado. Ahora, si combinamos este con este de acá, nos va a salir otra vez un heterocigoto. Y como en ese cruce hay un gen o un alelo dominante, pues obviamente la planta va a tener el color del dominante, que es morado. Entonces todavía aquí, miren, tenemos una flor morada. Y luego vengo acá, si yo combino este con este de acá, obtenemos un homocigoto recesivo. Y aquí la cosa cambia, porque el recesivo, y como son los dos iguales, los dos alelos son iguales, son homocigotos recesivos, lo que se expresa es el color del recesivo entonces, que es el color blanco. Entonces aquí hay otra lección. Aquí hay otra lección bien importante que tiene que grabarse en su mente para cuando haga los ejercicios. La otra lección es que cuando usted quiere ver que se expresa la característica de los recesivos, solo se va a expresar esa característica cuando con ambos alelos son iguales. O sea que solo los homocigotos recesivos van a expresar la característica recesiva. Es como decirle a usted, otro ejemplo, usted tiene unos conejos, tiene un conejo blanco y tiene un conejo café. Esos son los papás. Usted los cruza y todos los primeros hijos salen de color café. Quiere decir que el dominante era el color café. Pero luego cruza a esos hijos para obtener otra camada y en esos va a salir de color blanco solamente aquellos que tengan un genotipo homocigoto recesivo. Porque las características recesivas solo se expresan, solo se pueden ver físicamente en esos hijos cuando el genotipo es homocigoto recesivo. Solamente así. De lo contrario, si siempre hay una copia de un alelo dominante, siempre va a expresarse la característica dominante. Entonces, fíjense que esto es interesante porque esta variedad que somos nosotros, los seres humanos, las distintas razas que hay, colores de piel diferentes, formas de la nariz diferentes y muchas cosas diferentes físicamente. Todos estos rasgos tan diferentes de una persona a otra que usted ve aquí son el resultado de esa combinación de genes o alelos para esas características. La forma de la cara, el color de la piel, la forma de la nariz, si usted es pecoso, si es de color de piel blanca, si tiene ojos grandes, ojos chiquitos, si la boca es grande, chiquita, si tiene cejas, no tiene muchas, pestañas o no, si es con bigote, si no tiene, etcétera. Todas las características físicas son el resultado de combinaciones de genes. Son el resultado de combinar
un gen de su papá para esa característica con un gen de su mamá para esa característica, para esa misma característica. Eso es así. Y si usted expresa una característica como, digamos, el color de piel blanca, quiere decir que usted heredó y expresó algún gen o algún alelo que era dominante para ese color. Ahora, si usted también pudo haber expresado la característica recesiva, la que comúnmente no se expresa. Usted la pudo heredar y expresarla. No ser de color de piel blanca, sino que ser, por ejemplo, de color un poco más oscura. Pero para que usted exprese una característica recesiva, los dos alelos que se combinan para esa característica, el alelo de su mamá y el alelo de su papá, tienen que ser recesivos los dos. A eso me refiero cuando hablo de esto. Entonces, somos una mezcla muy, muy grande de características, todos los seres humanos, todos los seres vivos igual, ¿no? Somos una mezcla de muchos genes y es la forma como los estudiamos, como los estudia la genética, combinándolos para ver qué resulta, tanto fenotípicamente, o sea, característica visible, lo que se puede ver de esa característica, como genotípicamente, la combinación de los alelos. Por eso es que en este ejemplo que habíamos estudiado antes, usted puede ver que los cromosomas homólogos, que nosotros tenemos esos 23 pares de cromosomas homólogos, pues las combinaciones son al azar. O sea, un padre no puede predecir qué combinación de características van a tener sus hijos. Predecirlo al 100% no. Se puede hacer lo que acabamos de hacer ahorita. Se puede hacer un cruce utilizando esos métodos que acabamos de ver. Lo vamos a hacer en muchos ejercicios, no hay ningún problema, no se preocupen. Uno puede hacer una predicción matemática. Eso es hacer una predicción o una estimación matemática. Pero no es la certeza de que usted, por ejemplo, dice, vamos a tener un hijo con mi pareja y el hijo va a salir seguro del color de mi piel, va a tener los ojos de mi pareja. No puede, usted no puede saberlo más que hacer una estimación matemática, que es lo que hacen estos ejercicios de genética, sacar una estimación. Pero esa estimación seguro que se va a cumplir en muchos casos. O sea, uno no puede predecir exactamente lo que va a pasar, pero puede hacer un cálculo y sacar una probabilidad de que algo pueda pasar de una cierta forma o pueda ocurrir un evento de una cierta manera. Para eso le sirven las estadísticas a uno, en este caso de los ejercicios de genética, ¿verdad? Para poder estimar qué probabilidad hay de que un hijo herede una característica u otra, una expresión de una cierta característica de una forma o de otra. Y eso lo vamos a ir haciendo en ejercicio. Entonces lo vamos a dejar ahí. Vamos a terminar ahí hoy. Por la tarde yo voy a tratar otros ejercicios. Ustedes los van a poder ver en el video de la otra sección. Y así vamos a ir avanzando. Vamos a ir haciendo ejercicios con ustedes igual. Y con los de la tarde vamos a ir haciendo ejercicios diferentes. De hecho, hoy o no sé, mañana que usted vea los videos de lunes y los videos de hoy, en los videos de lunes ya hicimos unos ejercicios con la gente de la tarde. Con ustedes igual vamos a hacer otros ejercicios y así vamos a ir avanzando. Bueno, creo que no hay nada más por ahora. Siempre el jueves hay actividad de acuerdo al calendario, actividad acumulativa. Y bueno, seguimos con los tiempos y los horarios del calendario. Terminamos ahí hoy, continuamos el día lunes. Si no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, con gusto la contestamos sobre lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta, me la hacen para yo podérselas contestar o darles una mayor orientación si necesita algo más. Sí, ya están subidos, Fátima, las de el lunes. Están subidos. Más tarde en la noche subiría los de hoy. Esta que está viendo ahorita y la de la tarde de hoy. Sí, Rita, dígame.
Gracias, Liz. Nomás me surgía la duda con el tema que estábamos viendo de, por ejemplo, cuando alguien hereda un lunar, por ejemplo, de un tío por parte de Ajá, papá, imagino que ajá. son como genéticas del padre siempre, ¿verdad? Claro, son genes que también trae su padre. Ajá, aunque ellos no lo Eh, tengan. Aunque ellos no lo expresen, o sea, sí lo tienen, pero no lo expresa. Ajá, Que eso es lo que tenemos que tener claro. Por ejemplo, a veces uno, ya que usted habló de esto, Rita, a veces uno hereda, digamos, de uno de sus papás, sí, un lunar. Digamos que sea un lunar que es como una manchita o una mancha que uno tiene en un brazo, en una pierna, en la cara, en el cuello, donde sea. O puede ser de que sea un tío o una tía. Lo que tiene que fijar, lo que tiene que entender uno es que esa tía es hermana de uno de sus papás, ya sea de su madre o de su padre. Entonces quiere decir que esa tía, en realidad, esa tía tiene una combinación de genes que es prácticamente, con algunas diferencias, la misma que la de su hermano, que es su papá o su mamá. Entonces su papá o su mamá también trae ese lunar, pero quizás no lo expresó. ¿Ya? Ese gen no se expresó, probablemente porque era recesivo, o sí, lo más seguro, porque era recesivo. Y se expresó en usted porque ya la combinación de alelos que usted hereda ya no expresó el dominante, sino que expresó el recesivo. Vamos a ir haciendo ejercicios para que vayamos entendiendo mejor esto. Pero no quiere decir que porque su papá no tenga el lunar o su mamá no tenga el lunar, sino que lo tiene una tía o un tío y usted sale con el lunar, no quiere decir de que hay algo raro ahí. En realidad no. Lo único que quiere decir es que en su papá o en su mamá no se expresó el gen o no fue dominante el gen para ese rasgo, para esa manchita o mancha, y en usted sí se expresó por la combinación que usted heredó. Porque somos híbridos de nuestros papás, recibimos parte de los genes y lo más seguro es que entonces usted haya heredado el otro gen para esa mancha de ese padre. Bueno, algo más. Vamos a ir haciendo ejercicio, ¿verdad? O sea, el punto es hacer ejercicios. Igual, en los libros aparecen ejercicios, algunos están desarrollados, otros no. Entonces hay que hacerlos para que uno vaya probando ahí y qué dudas le van surgiendo. Hay que ir haciendo esos ejercicios que están ahí al final de los capítulos. Hágalos como un ejercicio de práctica. Yo les voy a subir también una guía que usted la puede ir desarrollando. Algunos de esos ejercicios de esa guía lo vamos a ir desarrollando en clase, como para que en el examen usted no tenga ningún problema cuando le ponga un ejercicio. Entonces yo les voy a subir hoy igual a ustedes, les voy a mandar y a los de la tarde una guía para que la vayan desarrollando. Sobre todos los temas de esta unidad, no solamente sobre esto, todos los temas de la unidad 4. Bueno, entonces cualquier otra pregunta a la orden. Si no hay preguntas, terminamos ahí. Falta un minuto para las 12. Ya sería la hora de almuerzo y bueno, no me restaría más que desearles buen provecho y que continuemos y estemos pendientes con los videos que subimos hoy en la tarde. Ya están subidos los de lunes, hoy subimos los de hoy. Gracias, Liz. Feliz día y buen provecho. Por nada, buen provecho. Buen provecho. Gracias, Liz. Feliz día. Igual, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, muy amable. Igual.